La ponencia que voy a presentar se llama La incertidumbre en el flujo de la vida. Está en los dos idiomas, está el texto en los dos idiomas, aunque de vez en cuando haré algunos comentarios que posiblemente sea necesario que sean traducidos. Bueno, ¿de dónde partimos? Partimos de la definición del diccionario, igual que hizo Ángeles, incertidumbre significa falta de certeza, que ocasiona duda o indecisión en las cosas. Son sinónimos: inseguridad, inquietud, desasosiego, indecisión, vacilación, duda, recelo, sospecha, incerteza. Y podemos encontrar más sinónimos de todo lo que significa esa incertidumbre. Ahora bien, la incertidumbre es un estado mental, porque la incertidumbre o la seguridad, es su contrario, son estados mentales relacionados con nuestra percepción de la realidad más que con la realidad en sí misma. La seguridad absoluta no existe. Aceptamos una probabilidad muy baja de que algo malo ocurra como un estado seguro. Si viajamos con el coche, por ejemplo, asumimos como muy improbable el tener un desperfecto mecánico, a menos que nuestro coche sea muy malo o muy viejo. Y eso nos hace sentir seguros. Es importante esto, tener en cuenta que no sé que aquí estoy, Isabel, estoy inventando, como dice Ángeles. Es importante tener en cuenta que la incertidumbre, nosotros podemos tener una idea que es correcta, que se corresponde con la realidad, pero nosotros tener muchísima incertidumbre. Y viceversa, Ah, tener... perdón, adelante. é possível perfeitamente, relativamente à incerteza, nós termos uma ideia que é correta relativamente à realidade e, no entanto, isso provoca-nos uma enorme incerteza. Ou então o contrário. O por el contrario, estar muy seguros de una idea que tenemos, pero resulta ser equivocada o a lo mejor fue correcta en un momento dado y luego se vuelve incorrecta porque las cosas cambiaron. Ou então podemos ter uma ideia muito segura, muito bem concebida sobre uma determinada circunstância e, no entanto, isso estar completamente desadequado ou ser correto num momento e no outro momento já não ser correto. Gracias. Bueno, incertidumbre versus información. Información es lo que reduce la incertidumbre. En teoría de la información, un bit de información, esto que hemos hablado, tantos bits, 64 bits, etcétera, un bit de información es lo que reduce la incertidumbre a la mitad. Esto es la definición matemática. Eh, la era de la información, estamos en la era de la información, buscamos en internet la información que necesitamos. Isabel, me salgo del guión. Por ejemplo, si tenemos necesidad de saber qué significa este término en inglés, o qué temperatura va a hacer hoy, o sobre teosofía, o sobre cualquier tema, o cómo llegar a este sitio, vamos a Internet, a Google Maps o a cualquier aplicación y obtenemos esa información. Por exemplo, quando temos necessidade de saber que temperatura faz hoje, como é que se chega a um determinado sítio, ou sobre teosofia, ou sobre qualquer coisa que está a ocorrer, vamos à internet e obtemos essa informação. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos menos incertidumbre? E a pergunta que se põe é: será que isso nos dá menos incerteza? Entonces aquí tenemos que hablar de el poder de las fake news, de las noticias falsas. Y ahora me salgo otra vez.
porque el buscador, nosotros como buscadores, buscamos la información y podemos navegar en ella y tratar de encontrar cuál es lo correcto y cuál es lo falso. E aqui ele tem que falar certamente das fake news, porque, de certa forma, quando nós buscamos na internet, também somos esses buscadores, esses investigadores. E de alguma forma nós podemos depois confirmar se a informação é verdadeira ou falsa. Pero mucha gente, muchísima gente, no busca la información, sino que se conforma con aquello que le envían a través de las redes sociales o a través de la publicidad o a través de del contenido sugerido. Y este es Mas, muchísimas veces falso. mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas não continuam a investigar no sentido de confirmar aquilo que lhes chegou e aceitam imediatamente, sem, digamos, sem poder de crítica, aquilo que lhes chega, que na maior parte das vezes é informação errónea que não confirmam. Y aquí citar únicamente el escándalo de Cambridge Analytica, aquella compañía que influyó en las votaciones de Donald Trump y también en el Brexit del Reino Unido. E há que mencionar aqui também aquele escândalo da empresa Cambridge, que, através de logaritmos, conseguiu falsear os resultados, obter informações que acabaram por falsear os resultados da eleição de Trump e também da eleição do Brexit no Reino Unido. Los veloces cambios de la tecnología nos provocan una incertidumbre en nuestra vida diaria. Las aplicaciones cambian, nos cambian los botones de lugar, las funciones se modifican, etc. Esto es un desafío para los buscadores de la verdad. Es decir, la era de la información es un desafío para los buscadores de la verdad. La incertidumbre en la física cuántica. En el laboratorio, siempre que se mide algo, alguna magnitud directa o indirectamente, es necesario calcular la incertidumbre en la medición. Instrumentos más precisos nos darán errores de medición menores. Sin embargo, en el dominio de lo atómico, la física cuántica nos advierte con el principio de incertidumbre de Heisenberg de que no podemos conocer con precisión arbitraria el estado de una partícula, porque al medirla la alteramos. Esto comentario que claro, ¿qué significa ver, observar una partícula? Significa interactuar con ella mediante fotones. Cuando estamos observando algo grande, una flor o un grano de arena, no pasa nada, no le hacemos nada. Pero en una partícula subatómica, necesariamente la luz, un fotón, le altera su movimiento. E diz o Carlos que o que é que significa observar uma partícula? Significa interagir com ela ao nível dos seus fotões. E, portanto, que se estamos a observar um fotão, por exemplo, uma partícula de luz, ela muda instantaneamente pelo simples facto de estar a ser observada. También tenemos incertidumbre social. La historia nos demuestra, como ya han dicho mis anteriores compañeros, que siempre ha existido incertidumbre en la vida. Han ocurrido sucesos que han tenido un fuerte impacto en la sociedad, pero no fueron previstos. Guerras, pandemias, como la que hemos tenido recientemente, que no fue la única, ni la primera, por supuesto, ni la última, atentados terroristas, crisis financieras, desastres naturales y muchos más. Todos estamos tan relacionados que cualquier incidente remoto puede afectarnos mucho. Formamos parte de una red, de un sistema caótico, que no significa sin leyes. Esto como lo mencionó Ramón Navarro esta mañana.
es un sistema caótico que no significa que sin leyes, que no tenga leyes, sino que es impredecible, como el clima a largo plazo. Una pequeña variación en algún factor puede introducir una diferencia importante en el resultado. Y Ramón también recalcó, Ramón también recalcó que algo que es totalmente cierto, que en la vida los sistemas son fuera del equilibrio y caóticos, es decir, que son realmente bastante impredecibles. E Ramon também disse que os sistemas na vida são caóticos e imprevisíveis. Bien, a nivel individual vivimos en la incertidumbre. Tenemos que tomar decisiones sin tener la información completa. A veces las cosas son tan complejas que aunque tengamos la información, no la entendemos completamente y nos quedan muchas dudas. Esto lo conocéis, ¿verdad? Estamos acostumbrados a decidir mediante factores emocionales, instintivos y también intuitivos. Comentario, es decir, las decisiones, contrariamente a lo que se creía hace algunas décadas, no se toman racionalmente, sino que se toman con una parte racional, pero con muchísima parte de emocional. Al final elijo este porque me gusta el color, por ejemplo, ¿no? O también porque esta marca me merece confianza. Entonces, eso realmente y las empresas lo saben. Por eso intentan influirnos Diz, de manera emocional. diz que o comentário a isto é que de antes as pessoas acreditavam que as decisões eram tomadas racionalmente. Hoje já se sabe que, embora uma parte da decisão seja racional, na sua grande maioria a decisão tem outros fatores em conta, emocionais e às vezes até inconscientes. E que, portanto, quando tomamos uma decisão, muitas vezes é porque escolhemos uma determinada cor porque gostamos dela ou escolhemos uma determinada marca porque nos merece confiança. Gracias. Reaccionamos a la incertidumbre en las decisiones con inquietud, ansiedad, temor por las posibles consecuencias de habernos equivocado. Las circunstancias que no dependen de nosotros también nos generan duda y temor. ¿Habremos previsto bien lo que sucederá? ¿Y si algo cambia repentinamente? Hay distintas clases de incertidumbre, o clases o grados, pero que tienen su diferencia. Primero, lo que sabemos que desconocemos. Es decir, ejemplo, ¿cómo funciona el motor de un avión, un reactor? Bueno, puede ser que tengamos alguna idea, pero realmente bien, no sabemos, pero sabemos que no lo conocemos. Por exemplo, o exemplo que é dado aqui para o que sabemos e o que não sabemos. Se estivermos a falar de um reator de um avião, temos uma ideia, mas não sabemos completamente como é que é feito ou como é que funciona. Luego tenemos lo que ignoramos completamente, es decir, lo que ni siquiera sabemos que existe. Luego, lo que es demasiado complejo para entenderlo. Es decir, tenemos la información, pero no lo entendemos. Y luego tenemos la incertidumbre creada por otros, es decir, aquellas que han creado en nosotros. Y esto, aquí comento, es bien conocido y es una táctica de las compañías, de los gobiernos, de mucha gente, que se denomina por sus siglas en inglés FOD, que viene a representar temor, incertidumbre y duda. Fear, uncertainty and doubt. Portanto, o exemplo que é dado para esta incerteza que é criada por outros
muitas vezes é uma técnica que também é usada quer por governos, quer por empresas, quer por determinados setores da sociedade, às vezes até países inimigos, e esta incerteza em inglês chama-se Fear, Uncertainty and Doubt, ou seja, medo, incerteza e dúvida. Esto significa que muchas veces las empresas y las organizaciones o la gente, en lugar de argumentar en contra de alguna proposición directamente, simplemente siembra incertidumbre y duda en la mente de los demás. Isso quer dizer que quando se trata de uma dessas empresas, por exemplo, ou de um governo, ou de algum setor, em vez de semear diretamente a dúvida, vão semeá-la indiretamente, colocando determinados fatores, por exemplo, na segurança, na informação ou na bolsa, enfim, o que for. Luego tenemos la incertidumbre de lo que creemos, es decir, lo que son nuestras creencias, que pueden venir por autoridad, por la tradición o por ideologías, cualquier ideología que es el mal de nuestro tiempo. Y luego tenemos lo que es aleatorio, lo que es, por ejemplo, tiro un dado, ¿qué número va a salir? Pues no sé. Vale, luego tenemos naturalmente, tendemos a rechazar el estado de incertidumbre sobre algún asunto. Nos provoca miedo, bloqueos, ansiedad y duda. Esta actitud nos lleva a buscar rápidamente un estado de seguridad que elimine la incertidumbre, aunque sea un falso estado de seguridad que elimina la incertidumbre. Esto nos impide ver la incertidumbre con curiosidad, como una oportunidad para aprender algo nuevo. No tratarla como una amenaza, sino como un desafío, como un dharma. Hace unos 2500 años, el filósofo Heráclito de Éfeso expresó varias ideas sobre el fluir de las cosas. Ningún hombre se baña 2 veces en el mismo río, decía él. Comentario, ¿por qué? Porque ni el río es el mismo al día siguiente, ni el hombre es el mismo al día siguiente. Todas las células de nuestro cuerpo están cambiando, nuestros pensamientos cambian, fluyen, nuestras emociones, todo cambia, todo fluye. Comentário. Nenhum homem se banha 2 vezes no mesmo rio, porque nem o rio é o mesmo, nem o homem é o mesmo. Por exemplo, se voltar no dia seguinte, constantemente as nossas células estão a mudar, as nossas ideias, as nossas emoções, igual com a água do rio. Portanto, não há 2 momentos iguais. Tudo está a fluir. Y el Heráclito resumía esto diciendo todo fluye, pantarrei en griego. En el budismo, una de las 3 marcas de la existencia es la impermanencia de las cosas, tanto materiales como inmateriales. Aquello a lo que estamos acostumbrados y apegados, tarde o temprano desaparecerá. Las condiciones de nuestra vida cambiarán, nuestras relaciones con otros seres también cambiarán, y nuestra vida física también llegará a su fin, aunque no sabemos cuándo. El presente es el resultado de las viejas acciones del pasado más las nuevas acciones nuestras o de otros, de terceras, de otras personas o de otras cosas, según la ley de karma. No hay fatalismo y nuestro destino depende de nosotros mismos, pero también del karma colectivo en el que estamos inmersos. Comentario. Esta mañana Miriam nos explicó, nos hizo una consideración muy bonita acerca de que nuestro cuerpo no es solamente nuestro cuerpo, de que compartimos también
el cuerpo de la familia, de la comunidad donde vivimos, de la ciudad, del país, de la humanidad y del planeta. Hoje de manhã, a Miriam brindou-nos com uma imagem muito bonita, quando, a certo passo da sua palestra, afirmou que o nosso corpo não é só o nosso corpo físico, porque também temos muito que ver com o corpo da família, o corpo da comunidade onde estamos inseridos, o corpo do nosso país, o corpo daquelas egrégoras das quais fazemos parte. Gracias. Karma nos permite aprender de las consecuencias que tienen nuestras decisiones que han sido erróneas debido a la incertidumbre o a la ignorancia. El reconocimiento de la ignorancia es el comienzo de la sabiduría. Es necesario para que podamos hacernos preguntas. Sócrates dijo, solo sé que nada sé. No se trata solo de tolerar la incertidumbre, sino de abrazarla como el punto de partida para descubrir y aprender. Krishnamurti ha dicho, la verdad es una tierra sin caminos. No tenemos seguridad, hacemos camino al andar. Y hay un libro de la escritora Maggie Jackson que se llama, bueno, no está traducido, se publicó hace poco, está en inglés, Uncertain, que es incertidumbre, la sabiduría y la maravilla de no estar seguro, de estar inseguro. Y ella dice lo siguiente, cuando algo sale mal, nos encontramos con algo nuevo o cuando hay un problema que no conocemos, la incertidumbre nos desafía, nos provoca a pensar en algo que debemos reflexionar en ese momento. Así que la incertidumbre es el trampolín hacia un pensamiento mayor. Necesitamos un equilibrio, debemos equilibrar entre la certeza, con su seguridad, y la incertidumbre, con la invitación al descubrimiento. El mito del viaje del héroe nos enseña que él se embarca en una aventura, dejando atrás su casa, enfrentándose a lo desconocido, venciendo dificultades y regresando victorioso, habiendo aprendido y madurado. Dice Krishnamurti, uno nunca tiene miedo a lo desconocido, uno tiene miedo a que lo conocido llegue a su fin. La mayor incertidumbre que tenemos es saber quiénes somos en realidad y para qué estamos aquí. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida y del universo? No sirven respuestas prefabricadas, aparentemente seguras, basadas en la autoridad de alguien, aunque la hayamos elegido nosotros. Debemos buscar nuestra respuesta en un proceso continuo a lo largo de nuestra vida. Comentario, no se trata de hacernos la pregunta, idear alguna respuesta y decir, ya con eso nos conformamos y ya lo damos por sabido y ya está, seguimos con otra cosa. Sino que debemos ser capaces de tener la pregunta en suspenso e investigar cada vez más. Comentário. Não se trata aqui, perante uma questão, de tentar resolvê-la rapidamente, dar-lhe uma resposta e considerar que está arrumada, entre aspas, para o resto da vida, mas de ganharmos a capacidade de considerar essa questão e mantê-la em suspenso. Gracias. El autodescubrimiento es un desafío permanente. Podemos tener la certeza de ser pacíficos, pero si alguien nos insulta, reaccionamos con violencia. No sirve evadirnos e ignorar la parte inconsciente de nuestra mente, porque sus características salen a flote cuando menos lo esperamos, como el iceberg que tenemos aquí. La mente inconsciente
es mucho más grande que la mente consciente. Aquello de lo que somos conscientes, de lo que somos y de lo que mostramos hacia afuera, es en realidad una parte de lo que realmente yace en nosotros. A mente inconsciente é muito maior, muito mais vasta e muito mais desconhecida do que a mente consciente. E por isso, na realidade, é muito mais aquilo que não conhecemos de nós próprios e aquilo que somos, mas não temos consciência, do que aquela parte pequena que mostramos de nós mesmos. En la parte inconsciente generalmente pensamos, bueno, porque hay cosas que no queremos reconocer, aspectos malos o aspectos indeseados de nuestro carácter, pero también hay aspectos buenos que no conocemos. Na mente inconsciente, está tudo, ou seja, estão aspectos maus que às vezes não reconhecemos como sendo nossos, mas também há aspectos bons e positivos que nos são desconhecidos. Y por eso decimos que también hay una joya en nuestro interior que podemos liberar. En definitiva, tenemos que seguir el flujo de la vida. A menudo no nos damos cuenta de los cambios. Ellos suceden frecuentemente sin previo aviso. Vivamos en el aquí y en el ahora. Hagamos planes, pero aceptemos la incertidumbre, ya que la vida puede presentarnos situaciones inesperadas, ante las cuales reaccionaremos con inteligencia, visión de oportunidad y aprendizaje en lugar de frustración y amargura. Comentario: el miedo nos hace tomar decisiones equivocadas. El miedo ante la incertidumbre nos hace tomar decisiones equivocadas. Comentário: o medo faz-nos tomar decisões erróneas. Cuando yo era joven, estaba en Argentina, tenía unos 22 años, estaba una tarde que me disponía a ir en autobús a la Sociedad Teosófica y estaba en la parada. Uma vez, quando o Carlos Pérez tinha 22 anos, vivia na Argentina e preparava-se para apanhar o autocarro para ir à Sociedade Teosófica, estava na paragem Y vino una manifestación de estudiantes que pasó por esa calle. e veio uma manifestação de estudantes que passou pela rua onde o Carlos estava na paragem do autocarro. Pero detrás de la manifestación venía la policía corriendo a los manifestantes y mi primera intención, mi primera idea y lo primero que hice fue comenzar a correr también. Mas atrás da manifestação de estudantes vinham os polícias a correr, preparados para bater nos manifestantes. E então o Carlos Pérez, a primeira ideia que teve foi começar a correr também. Pero después de unos pasos me di cuenta de que estaba equivocado. Yo no tengo que correr, yo tengo que quedarme ahí porque yo no soy parte de la manifestación. E só depois é que ele compreendeu que estava equivocado. Não havia necessidade de se colocar a correr, porque ele não fazia parte da manifestação. O que ele devia era ficar sossegado, sentado na paragem. Y llegó la policía, pistola en mano, y nos hizo retirar, pero no tuve problemas porque yo no estaba corriendo. Yo estaba esperando en la parada y ellos lo reconocieron. E chegou a polícia de armas na mão, com as pistolas na mão, e fizeram retirar toda a gente. Ele também teve que se retirar, mas no caso dele não houve problema, porque ele estava parado na paragem do autocarro e não estava a tentar escapar correndo para nenhum sítio. Es decir, que el miedo nos hace tomar decisiones muy equivocadas cuando no queremos afrontar la situación inesperada.
Ou seja, que este exemplo era destinado a nos mostrar que o medo muitas vezes faz com que tomemos decisões erradas quando não queremos esperar o tempo suficiente para enfrentar qualquer situação que se está a apresentar. Resumiendo, y con esto terminamos, en la vida hay incertidumbre y riesgo. El temor a la incertidumbre nos hace buscar aparentes seguridades externas. Si en lugar de rechazarla, aceptamos la incertidumbre, puede ser el comienzo de un descubrimiento y aprendizaje. El flujo de la vida es constante cambio, transformación y renovación. Y nuestro mayor desafío es afrontar la incertidumbre de autoconocernos. Y con esto termino y muchas gracias a vosotros.